Bueno, muy bien. Seguimos estudiando este hermoso libro, uno de los tantos que tiene la escuela bíblica Emaús. Y como iglesia tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder estar estudiando estos libritos, simples libros, que fueron escritos o fueron confeccionados por personas comunes y corrientes como vos y como yo, pero que están basados en la Biblia, la palabra de Dios. Y este libro, que tiene allí por título Un diseño para tu matrimonio, es maravilloso poder estar estudiándolo y como hemos visto en la clase 1, allí como desde el principio Dios diseñó un plan perfecto para el matrimonio, para la familia. Y cómo ese plan allí fue roto, fue cambiado por nosotros. Ahora, qué importante volver a las bases, qué importante no solo volver al principio, sino también Jesús en el Nuevo Testamento habló mucho del matrimonio, de la familia. Y qué importante es poder ir a estos principios, ir a estos valores, ir a las bases, ir a la palabra de Dios, para poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Para no solamente conocerle, sino también para poder obedecerle. Hoy vamos a ver la clase 3. Vamos a tomar unos minutos como iglesia para poder observar la clase 3 que tiene que ver o que habla o que le habla a los hombres, a los maridos, a los esposos. Pero qué importante es que no solamente hoy tengan el oído abierto o tengamos el oído abierto nosotros como esposos, como maridos, sino también que podamos tener el oído abierto todos, hombre, mujer, niño, adulto, para que podamos observar qué importante que es poder volvernos a los valores bíblicos para el matrimonio, a los valores bíblicos para el marido en el hogar. Muchas veces nos manejamos a través de la cultura popular, muchas veces nos manejamos en lo que dice o por lo que dice la sociedad y a veces decimos, hablar de estas cosas es arcaico, hablar de estas cosas es viejo, la sociedad ya cambió, ahora los roles cambiaron. Pero ¿sabes una cosa? No es ni arcaico, ni viejo, ni dogmático, sino es bíblico. Y lo que vamos a ir hablando en estos minutos, en esta hora, en este tiempo, es bíblico. No lo dice una persona, no lo digo yo en este caso, sino que lo dice Dios a través de su palabra. Y cuando ponemos en tela de juicio, le estamos poniendo en tela de juicio a Dios, no a nosotros, o en este caso a mí que estoy llevando adelante este mensaje. Por eso, qué importante, ¿no? Es poder pensar en el diseño divino para el marido en el hogar. Y para ello vamos a ir a 3 pasajes bíblicos. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 28. Efesios capítulo 5, del 22 al 28 vamos a leer. Y dice así, Pablo estaba enseñando sobre la vida en familia, la vida dentro de la familia, la vida dentro del matrimonio. Y miren lo que dice. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, como no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, tengan dedos filosos.
para ir rápido a la Biblia, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué tres pasajes para poder meditar, para poder reflexionar, para poder analizar en esta hora? Siempre pensando en este diseño divino que Dios tiene para el matrimonio, en este diseño divino que Dios tiene para la familia, en este caso, en este diseño divino que Dios tiene para el marido, para el esposo. Ahora, qué hermoso, ¿no? Es poder pensar en esto que decía estos pasajes. El hombre, el marido, es la cabeza de la mujer, la esposa. ¿Qué significado tiene en la Biblia ser cabeza? A veces creemos que ser cabeza es poder pisotear. A veces creemos los maridos, los hombres, los esposos, que ser cabeza es lo que yo digo se hace y punto. A veces creemos que los maridos tenemos la razón en todo. ¿Por qué? Porque somos cabeza. Y sabés que no es así. Porque el ser cabeza en la Biblia no me da licencia a mí para ser un dominador, ser un tirano. Acá se hace lo que digo. Para ser un abusador, abusar de lo que el Señor me dio, el poder que el Señor me dio, si podemos llamarle de esa manera, o autoridad que el Señor me dio, sino que es todo lo contrario. Como a veces estos versículos se sacan de contexto y se hace un pretexto para hacer lo que yo quiero a veces como marido en mi casa. Lamentablemente hay muchas familias cristianas que el marido usa estos versículos para hacer desastre dentro de la casa. Y no cumple lo que verdaderamente es ser cabeza dentro de la familia, su primera iglesia, y hace desastres. Ahora, ¿cuál es el significado de ser cabeza en la Biblia? Ya hemos leído 1 Corintios capítulo 11 versículo 3, hemos leído Efesios capítulo 5 versículo 23. Pero ¿sabes qué? El modelo divino no es cultural, no es patriarcal, no es arcaico como decíamos, sino que es el reflejo del carácter y de la entrega de Cristo por su iglesia. Ahora, el ser cabeza tiene que ver con Cristo. Qué precioso que es, porque no tiene que ver con una autoridad tiránica como veíamos recién, o como decíamos. Cristo no ejerció su señorío, Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y Él la ejerce dominando? No, Él la ejerce de una manera totalmente distinta. Él la ejerce amando, Él la ejerce sacrificándose, como se sacrificó por la iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo de vos y de mí como hijos de Dios. Todo aquel que entregó su vida a Cristo es parte de la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Ahora, qué maravilloso, ¿no? Porque Jesús constantemente lo enseñó. No vamos a ir a los versículos bíblicos, pero ¿se acuerdan cuando Él estaba en intimidad allí con sus discípulos? La cabeza, el maestro, el rabí, estaba con sus siervos, con sus discípulos. ¿Y qué hace el maestro allí cuando estaba en esa mesa tan íntima antes de entregar su vida? Agarra una palangana, una fuente con agua, agarra una toalla, se ciñe sus ropas, se levanta, empieza a mojar esa toalla, ese trapo, y empieza a limpiarle los pies a su discípulo. Y todos empiezan a abrir los ojos. ¿Cómo el rabí, cómo el maestro, cómo nuestra cabeza está haciendo eso? Y él le da una gran enseñanza. No solamente para ellos en ese momento, sino para nosotros ahora como iglesia, sino a nosotros ahora como marido. ¿Cómo debemos llevar nuestra casa? No con autoridad tiránica. Tenemos responsabilidad delante de Dios. Una responsabilidad que el Señor nos dio a nosotros como hombres. A veces nos cuesta, ¿no?, delegar responsabilidad. Siempre la culpa la tiene el otro, la responsabilidad la tiene el otro. Nosotros somos responsables. Como cabeza de nuestra familia somos responsables ante Dios. ¿Y sabés a quién le va a pedir cuenta a Dios cuando nos posicionemos delante de Él por nuestra familia? A la cabeza, al marido. En este caso a mí de mi familia. A cada marido. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y qué importante es entender esta responsabilidad y llevar esta responsabilidad a cabo. El poder enseñar a mi familia de Jesús. El poder llevar cada día a mi familia a los pies de Jesús.
Es responsabilidad mía. A veces creo que la responsabilidad del otro, la responsabilidad de los pastores de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, llevar a los pies a mí, a mi familia, a todo, a Jesús. Y mi primera responsabilidad como esposo, como marido, es llevar a mi familia a los pies de Jesús cada día. Que le conozcan, que podamos estudiar la Biblia, la palabra, que podamos orar, que podamos tener una relación íntima todos los días. Qué lindo es hacerlo yo, qué lindo es que lo haga mi familia. Y para eso, el único responsable soy yo. Lo dice la palabra de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas. Pero también el ser cabeza tiene que ver con protección, tiene que ver con refugio. Y qué lindo, ¿no? Es lo que nos da el Señor. El liderar implica ser la primera línea de defensa para la esposa y los hijos. Hace un ratito atrás, en la reunión anterior, en la cena del Señor, que disfrutamos como iglesia cada primer día de la semana, se presentó a una niña por primera vez, recién nacida, 2 meses, Ruth, la pequeña Ruth, con sus papás, Tatiana, con su mamá, Tatiana, con su papá, Néstor. Y ellos estaban acá adelante. Y Ángel, uno de los ancianos de la iglesia, le dice o dijo algo importantísimo. Y fue que el responsable de llevar a Ruth, de cuidar a Ruth, de proteger a Ruth, de ser el refugio de Ruth y de su esposa Tatiana, es Néstor, el papá, el marido. ¿Y por qué lo dijo? Porque lo dice Dios en su palabra. Y qué importante que los hombres, los varones, lo podamos entender. Y no importa si ahora sos marido, porque capaz que no sos marido, sos un joven, que no tenés ni siquiera novia, porque estás en otra etapa de tu vida. El día de mañana la vas a tener. Y el día de mañana te irás a casar. Y el día de mañana vas a tener hijos, si Dios lo permite. Tenés que saber de esta responsabilidad. Tenés que saber de qué es ser cabeza, como lo pide Dios. Pero ser cabeza es subordinarse a Cristo. El ser cabeza no es yo tengo la razón, yo mando, sino es Cristo. Es Cristo, es mi cabeza como marido. Así que yo todos los días tengo que volcarme a Él para que Él me enseñe cómo debo liderar a mi familia, cómo debo llevar adelante la familia, ¿para qué? Para darle la gloria a Él. En lo individual, cada uno de nosotros, como parte de la familia, pero también en lo familiar, todos juntos como familia. Qué importante que podamos entender. Ahora, vos y yo tenemos a veces un concepto del amor errado. A veces pensamos que amar es lo que nos dice en las novelas. A veces pensamos que amar es lo que nos dicen nuestros amigos cuando charlamos. A veces pensamos que el amar es lo que dice un libro filosófico. Ahora, qué importante es conocer la naturaleza y el estándar a dónde apunta el amor que Dios quiere que tengamos. Que no es el amor que nos venden las novelas, las películas, que a veces podemos charlar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Es un amor mucho más profundo. Dice Efesios capítulo 5, también ya lo hemos leído, versículos 25, 26 y 27. Allí vamos a observar este maravilloso término. Un término que se usa en Juan 3:16, cuando habla de que Cristo amó. Jesús nos amó. ¿Y de qué manera nos amó? Que vino a este mundo. Y es la misma palabra griega que se usa acá en Efesios. Cuando le dicen marido, amad a vuestras mujeres. Es la misma. ¿Y sabe cuál es la palabra griega? Ágape. Qué idioma rico que tenemos, ¿no? El español. El griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento era mucho más rico. Había muchas más palabras. Para la palabra amor, que nosotros la vemos en muchas partes en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Para el griego había muchas palabras. Una de ellas es esta que estamos diciendo, ágape, y que tiene que ver con un amor sacrificial, con un amor incondicional, con un amor que no depende de los sentimientos. Esa es otra palabra que la Biblia utiliza para amor. ¿Sabes cuál es? Fileo, un amor más sentimental. Pero esta palabra ágape no depende de los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian, son cambiantes, son engañosos muchas veces. Y no depende del mérito del otro, de lo que haga mi esposa. Mi esposa es re fácil de amar, entonces la voy a amar. No depende del otro, depende de mí mismo. Y este amor es una decisión constante, firme, de mi voluntad en buscar el bien del otro, de la otra, en este caso de mi esposa, de mis hijos. ¿Cuándo? De manera constante, siempre, de manera sacrificada.
cuesta. Cuando pensamos en ese amor de Cristo Jesús, se nos viene a la mente cuando Él fue a la cruz, voluntariamente ocupó nuestro lugar. ¿Costó? Podemos observar la noche anterior, allí en el Getsemaní, Jesús yendo al Padre, hablando con Él, cayendo a sus pies y diciendo, si es posible, pase de mí esta copa. Él no estaba diciendo, yo no lo voy a hacer. Él estaba diciendo lo que me está costando esto. Estoy sufriendo. Sufro físicamente, sufro espiritualmente, sufro emocionalmente, está diciendo Jesús. Pero lo voy a hacer. Eso mismo es lo que espera Dios de los maridos, de nosotros como maridos. Un amor sacrificial, un amor incondicional. Tiene que ser prioridad en nuestra vida. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, el esposo prioriza el bienestar, el descanso y el florecimiento de su esposa por encima de sus propias comodidades y deseos personales. ¡Oh! ¿Cómo cuesta leerlo? Qué lindo que es. Qué linda la frase. Qué lindo el texto. Pero hay que hacerlo todos los días. Yo como esposo. Cuesta. La tengo ahí a mi esposa, a Luz, anotando todo para después decir, mira lo que dijiste. Pero qué importante es poder hacer lo que Dios me pide. Lo que Jesús me pide. Y esto me lo está pidiendo Él. ¿Y sabes qué? Voy a ser responsable ante Él. Jesús me pide un amor en acción. No solo decir la ama, sino accionar. Jesús no solo me dijo cuánto me amaba, sino que Él accionó por mí. Él murió en la cruz por mí. Amor en acción. Y si bien esto es hacia los maridos, también es para todos. Es para las esposas, es para los hijos, es para los solteros, es para los viudos, es para todo. Amar como Jesús nos amó. Así me pide que yo ame, primeramente a mi familia, pero también a mi prójimo. Y cuando la Biblia habla de prójimo, habla del próximo, del más cercano. Capaz que no tengo a nadie en mi familia, estoy yo solo. Yo soy mi propia familia porque todavía no me armé mi familia. Pero Dios me pide que yo ame así, de forma sacrificial. Qué profundidad la palabra de Dios. Un amor en acción. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Dice Efesios 5:28. El esposo debe sustentar, cuidar, proteger a su esposa como su propio cuerpo. ¿Y sabes qué? Esto es importantísimo. Lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4. Para eso tiene que el esposo tener un testimonio importante. Y que este testimonio tiene que ver con la santidad personal, con la integridad, con la pureza. Y qué lindo, ¿no? Cuando tenemos un buen testimonio. ¿Qué es el testimonio? Lo que los otros ven de mí. Algunos me conocen más, otros me conocen menos. Pero ¿qué ven de mí? Lo que ven de mí es mi testimonio. Ahora, ¿yo doy testimonio de Jesús en mi vida como marido? ¿Yo doy testimonio de Jesús en mi vida como esposa? ¿Yo doy testimonio en mi vida como amigo? ¿Yo doy testimonio en mi vida como compañero de trabajo? Vuelvo a decir, el testimonio es lo que ven de mí, es lo que el otro ve, lo que yo muestro, a veces queriendo, a veces inconsciente. Estoy mostrando a Jesús. ¿Ven a Jesús en mí? ¿Doy testimonio? Qué importante es observar lo que decía Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que hablaba de comprender, hablaba de dar honor, hablaba de que la oración no sea estorbada. Y qué importante es poder saber de que nosotros como marido tenemos que tener un trato sabio con nuestras esposas. Y esto tiene que ver, convivir con ellas con sabiduría, comprender sus necesidades emocionales, son distintas a nosotros, porque Dios las creó a las mujeres distintas a los hombres. Tenemos que comprender no solo sus necesidades emocionales, físicas, sino también espirituales. Y también ayudarla a sustentar esas necesidades. También no tenemos que ser ásperos, como nos cuesta a los hombres, pero tenemos que ser así. Tenemos que amar a nuestra esposa, no ser ásperos, no ser resentidos en palabras, en gestos, en actitudes. A veces somos así y Dios le pide que no. ¿Para qué? ¿Por qué debemos honrar a nuestra esposa como coheredera de la gracia? ¿Por qué? Para que mi relación con Dios pueda ser fluida, para que mi relación en vertical mía con Dios pueda ser fluida, pueda venir de vuelta y no se pueda rompa. Por eso dice, para que mi oración no tenga estorbo. A veces lamentablemente oro mucho, pero mis oraciones no pasan del techo de mi casa. ¿Por qué? Y porque tengo problemas con mi esposa. ¿Por qué? Porque tengo problemas a veces con mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay santidad en mi vida personal, porque no hay pureza, porque no hago lo que Dios me pide. Y a veces creo que orando soluciono todo. Y Dios me dice, no, qué equivocado que estás, Carlos. Por eso que mis oraciones, que mi relación
pueda ser fluida, una relación vertical con Dios. ¿Para qué? Para que esa relación pueda volverse en lo horizontal, hacia mis lados. ¿Quién es mi primer lado? Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis parientes, mis compañeros de trabajo. Pero para eso tiene que haber una relación mía con Dios, Dios con mía. Hay roles que Dios dio al hombre, al varón, al marido, como también hay roles que Dios le dio a la mujer. Lo vamos a ver el domingo que viene. Ángel nos va a contar un poquito de estos roles. Qué bueno que me tocó el varón y no la mujer. Pero qué importante es saber los roles del varón. Y todo está en la Biblia. Ser el líder de la casa. Y cuando hablo de líder no hablo de jefe, hablo de responsable. El responsable espiritual. En Josué 24:15 lo podemos ver como él establecía allí, no solamente para él, sino para su familia, esa maravillosa declaración que hace: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero también tiene que ser un maestro de la palabra. Ahora alguien me puede levantar la mano y decir: pará, no todos. ¿Vos sabés que sí? Vos sos responsable de que se lleve la palabra de Dios a tu casa, como varón, como hombre. Cada uno de nosotros somos responsables de llevar la palabra de Dios a nuestra casa. Para eso tenemos que estudiarla, para eso tenemos que leerla, para eso tenemos que meditarla, para eso tenemos que masticarla, hacerla carne en nuestra vida para poder llevarla a nuestra familia. Ahora, si no está el varón dentro de la casa, esa responsabilidad cae en otra persona. En este caso puede ser en la mamá, en este caso puede ser en otra persona que esté dentro de la casa. Pero mientras el varón esté dentro de la casa, mientras el marido esté, la responsabilidad es del marido. Lo dice la Biblia. Después busquen Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 y van a poder observar. A veces decían: no, dentro de la casa la que tiene que enseñar es a los hijos, la esposa. No, para ustedes. Yo soy el primero. Es que importante entenderlo. Qué importante poder llevarlo a cabo. También como hombres, como maridos, debemos ser proveedores y protectores, como lo dice Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8. Ser el sostén material, dar la seguridad emocional, el amparo espiritual. Ser el pastor del lugar, el que cuida, el que escucha, el que guía, el que vela por el corazón de cada miembro. Por eso decimos que la primer iglesia es nuestra casa. La primera iglesia es nuestra casa. Y qué hermoso que en esa casa pueda estar el pastor, que guíe, que cuide, que proteja, que anime a cada integrante de la casa. Terminamos con una pregunta. Qué lindo que nos las podamos hacer. Cada uno de nosotros, los maridos primeramente, pero que nos las hagamos cada uno de nosotros. Cada uno conoce su casa, cómo está constituida su casa. No podemos alejarnos de la realidad de nuestras familias hoy en día. A veces hablamos de esto y no está el marido en la casa. Es así. Pero qué importante es hacernos esta pregunta a cada uno de nosotros. Los maridos primeramente, pero cada uno de los integrantes de la familia. Nosotros como iglesia. Y la pregunta es: ¿refleja hoy tu hogar el amor de Cristo? ¿Estamos reflejando el amor de Cristo? Cada uno de nosotros. El de al lado mío, mi esposa, mi hijo. ¿Ven el amor de Cristo en mí? Mi testimonio. Lo que digo, lo que hago. ¿Sabes? El verdadero liderazgo del hombre, del varón, no se mide por cuánto le sirven a él, sino por a quienes él sirve con el amor de Cristo. ¿Estoy sirviendo a mi familia? Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Qué lindo es saber que el responsable de la familia, el hombre, el marido en el hogar, no es para que le sirvan. Sírvanme, yo soy la cabeza de esta casa. Sino que es el primero que tiene que estar sirviendo. Quiero terminar con Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando Josué se para delante de todo el pueblo de Israel y le empieza a decir: tomen decisiones, elijan ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de su familia elijan. Ustedes como responsables de su familia también elijan a quién van a servir, dice Josué. Y me encanta cómo termina. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta, ¿no? Porque se pone él en primer lugar. Yo, dice, y mi casa. No dice: mi casa, dice yo. Se pone él
como responsable primero ante Dios de lo que iba a pasar en su casa. Qué lindo es que cada uno de nosotros, como varones en el hogar, como marido en el hogar, y si no está el marido en el hogar, como madre en el hogar, si tengo hijos, posicionarme en este rol y decir yo, primeramente yo, para que mi casa pueda disfrutar de mi Señor, para que pueda disfrutar de este gran Dios que tenemos, que pueda reflejar hoy nuestras casas el amor de Cristo en nuestra vida.